buenas tardes. Mi nombre es Irene Lucía Hernández, estudiante de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación explicaré el proyecto realizado en la pasantía en la Institución Educativa San Bartolomé del Resguardo de Males. La comunidad del Resguardo de Males se ubica en el municipio de Córdoba, Nariño, al sur de Colombia. Esta población pertenece a los Pastos Quillacingas, una familia del gran imperio inca. Ha transmitido sus saberes a través de la oralidad, desde los sabedores mayores hacia las poblaciones más jóvenes. En los últimos años se ha observado desinterés, falta de fomento, se han perdido esos usos, costumbres de la identidad propia, desconocimiento, sobre todo en las generaciones más jóvenes. La falta de interés de los gobernantes, los señores cabildantes y gobernadores indígenas han conllevado a que cada vez los niños y jóvenes del resguardo desconozcan su idiosincrasia. Esta problemática lleva a buscar soluciones desde la educación en las aulas de clase. Se podría fomentar el fortalecimiento de usos, costumbres por medio de estrategias pedagógicas, educativas, por medio de actividades académicas, lúdicas, conceptuales, claramente cultural e identidad, tradición intercultural propia, y con ello crear estrategias de enseñanza-aprendizaje para contribuir el fortalecimiento de la cultura, sus usos, costumbres de toda la comunidad indígena, contribuyendo a la preservación cultural e idiosincrasia de la cosmovisión para las futuras generaciones. El objetivo general es fortalecer los usos y costumbres a través de estrategias educativas para la enseñanza-aprendizaje y con ello afianzar la identidad cultural de los estudiantes. El reconocimiento de nuestra cultura y de nuestros semejantes permite una mejor convivencia, el saber qué piensa, siente y cómo ve el mundo, que permite incentivar el respeto y la tolerancia entre los estudiantes, que los menores entiendan por qué detrás de una frase, una acción, una vestimenta, una danza, una pintura, y con estos pretendemos disminuir y prevenir a futuras el acoso escolar, la marginación y la discriminación del otro. Por medio de la educación intercultural y adecuadas pedagogías podemos fomentar una interacción no solo de igualdad, sino de equidad, justicia, bienestar y calidad de vida en primera instancia entre todos los agentes educativos, llegando a un cambio social futuro. Por medio de la educación intercultural y adecuadas pedagogías podemos fomentar una interacción no solo de igualdad, sino de equidad, justicia y bienestar y calidad de vida en primera instancia entre todos los agentes educativos y en los futuros estudiantes. Esta comunidad posee saberes ancestrales indígenas que se transmiten de manera oral, de generación en generación, en el municipio de Males, como en todo el pueblo de los Pastos. Se viene luchando para que no desaparecer en el espacio ni en el tiempo. La lucha es frente a la sociedad de consumo, defendiendo la identidad cultural como la esencia material y espiritual, llena de sabiduría, conocimiento y expresiones donde se reflejan los valores ancestrales y se conservan las tradiciones. Desde los pueblos pastos y en general los pueblos indígenas, la evocación a la remembranza se hace a través de la tradición oral, de sus mitos, cuentos, leyendas, dentro de los cuales se dan a ofrecer respuestas a fenómenos naturales y misterios de la vida cotidiana. Las tradiciones orales de los pueblos indígenas son testimonio
de que nuestros mayores transmiten de generación en generación, los cuales nos remiten al pasado y con ello a su devenir histórico y su perpetuidad en el tiempo. El centro de la oralidad se encuentra primordialmente alrededor del fogón, al calor de las tulpas. El gesto es la palabra, se contribuye en la expresiva y significante que da sentido a la tradición, a la oralidad. De allí que el lenguaje de gestos y palabras, el palabreo, en torno al fogón nos conecta con el mundo, hacemos memoria y contribuimos a la identidad. Técnicas para el diagnóstico. Empecemos con el árbol de problemas. Esta técnica, por ser dinámica, permite desarrollar ideas creativas para clarificar el problema en mi institución, organizar la información, recolectar la información recolectada, generando un modelo de relaciones causales que explica. Escogí esta técnica dado que es mi primera vez en este proceso investigativo. Me parece es sencilla, clara, concreta con respecto al problema encontrado en mi comunidad, que permite identificar las múltiples causas y los efectos que desencadena esta problemática. Diseño de una propuesta de cambio. Mediante la investigación, acción participativa ayuda a dar una mirada a la realidad acontecida y con ello poder analizar, reflexionar sobre la problemática encontrada, dar soluciones para una transformación comunitaria. Esto en pro del bienestar y crecimiento socialmente y principalmente de la población infantil, sea involucrada en las acciones sociales dentro de su comunidad indígena, siendo los futuros gestores de la identidad cultural, desde una construcción del saber pedagógico orientado hacia una transformación con la ayuda de estrategias de enseñanza, aprendizaje implementadas desde las aulas de clase, donde se parte desde sus prácticas y tradiciones culturales. Vamos a darnos cuenta aquí las diferentes actividades y dentro de qué competencia las encontramos. Recopilación de vivencias. La competencia es comunicativa. De manera individual se creará un diario donde exprese de forma escrita qué es y cómo vive cada uno en su cultura, de manera clara, argumentativa, dando a conocer que debe presentarla de una manera clara, buena redacción, una excelente ortografía y debe hacer la construcción del texto en no mínimo de 1000 palabras. Hablar con los abuelos, de igual manera, es una competencia comunicativa. Se conformarán como la base de datos de los abuelos, se conformarán grupos pequeños. Deberán hablar con los mayores desde sus hogares, que les cuenten sus anécdotas, sus vivencias, de cómo recuerdan su pueblo, de cómo ha aportado al crecimiento del mismo. Deberán crear también de igual manera una columna de opinión, una sección de noticias, de gastronomía, de críticas y de ensayos. Nuestra gastronomía está dentro de la competencia cultural. De igual manera lo realizan desde sus hogares. Teniendo en cuenta esto, deben escoger un plato favorito y su por qué deben expresarlo ante el grupo de los demás compañeros mediante la creación de recetas de cocina. Y igual tienen que tener presente también lo que es las infografías, exponerlas a sus
abuelos, a sus padres y dar a conocer este mensaje. Tengo mi sazón. Es una competencia cultural. Cada estudiante de igual manera escoge su plato favorito, dibuja y lo presenta. Plantas. ¿Qué plantas? Es una competencia social. Ellos realizan un álbum de dibujos, los colorean y los presentan. Mi bienestar es una competencia comunicativa. Mediante los relatos, las vivencias, las historias deben plasmar de manera escrita para presentarlo a sus compañeros que lo hacen a través de los WhatsApp, de cómo están, de cómo se sienten ellos en estos escenarios. Debemos tener en cuenta que entramos a clases el 1 de febrero. El 16 de marzo fuimos confinados. Todas las actividades las realizaron a través del WhatsApp, dando esto realmente y quedando esto como en un stand-by. Fue una problemática muy grave. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar dentro de una problemática, una pandemia, en donde cada cual y todos fuimos confinados dentro de los hogares, y los niños tener que aportar desde allá, y uno como docente sentirse tan impotente al no poder estar dentro del aula. Hubieron de igual manera trabajos que no se realizaron o fueron un poco difíciles. Ellos lo realizaron a su manera, con ayuda de sus padres, con ayuda de sus abuelos, porque ellos llamaban: profe, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo hago? Y verse uno tan impotente en esto, no poder estar allí a enseñarles. Lo que más muchas veces me duele, y lo siento quizá en el alma, no estar con ellos. Pero de todas maneras presento mi trabajo de esta forma y de esta manera. Sé que es muy difícil, lo sé y lo entiendo, pero más difícil fue para mis estudiantes, que soy una docente de aula. Nunca he sido docente de estar a través de la virtualidad, pero lo supimos quizá con gran sacrificio. Supimos salir adelante en medio de esta problemática. Mil gracias.